Los buques de guerra son el símbolo por excelencia del poder militar de una nación. Estas cosas son monstruosas maravillas de la tecnología. Navíos enormes, tripulados por miles de personas, equipados con cañones imponentes y aviones poderosos, capaces de infligir una destrucción aterradora y de cambiar las tornas de la historia. Este barco se construyó para ganar la guerra, no había otra razón. Desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, esta es la historia de los buques de guerra clásicos. Desde los Dreadnoughts al Bismarck, pasando por el monstruoso guerrero marino japonés Yamato y los superbarcos estadounidenses como el Wisconsin, el Lexington y el Enterprise, a los modernos portaaviones actuales de la Armada Británica. Estos son los mayores buques de guerra. Los mayores buques de guerra. Los poderosos Dreadnoughts. En el Ecuador de la Primera Guerra Mundial, más de 200 buques de guerra se enfrentaron en la batalla naval que decidiría una era. La batalla de Jutlandia. Más de 25 barcos y miles de hombres acabaron en el fondo del océano. Las pérdidas fueron un shock, pero también se celebraron éxitos. En ambos bandos, un nuevo tipo de buque había infligido graves daños y había sufrido numerosos impactos. Y sin embargo había permanecido a flote y había logrado regresar a la base para ser reparado. Eran las máquinas de guerra que iniciaron la carrera armamentística que cambió el mundo. Era un buque de aspecto amenazador y peligroso, y todo el mundo quería uno. Eran los Dreadnoughts. Pero su nacimiento se debió a un libro. En 1890, un oficial de la Armada estadounidense llamado Alfred Thayer Mahan publicó un estudio detallado de la estrategia naval británica. El libro de Mahan sobre la influencia del poder naval en la historia era un meticuloso análisis de cómo Gran Bretaña había logrado ser tan importante en el mundo. Andrew Gordon es historiador naval. El libro de Mahan explicaba algo en lo que nadie había reparado. ¿Cómo era posible que un pequeño país lluvioso del noroeste de Europa tuviese esa enorme presencia en el mundo? Y la respuesta, por supuesto, era el poder naval. Habían transcurrido 90 años desde la decisiva victoria de Nelson en Trafalgar, y Gran Bretaña era la nación más poderosa del mundo. Las vías marítimas estaban vigiladas por una armada británica que empequeñecía a sus rivales, rivales que se conformaban con tener un papel secundario. Gran Bretaña era contemplada por las demás naciones con una mezcla de envidia y admiración, especialmente desde el bando alemán. Jan Witt es profesor de historia alemana de comienzos del siglo XX. Alemania estaba completamente industrializada y era una economía boyante. No obstante, en aquella época, en términos militares y estratégicos, todavía era una potencia continental. El ambicioso emperador alemán, el Kaiser Guillermo II, era un gran admirador del libro de Mahan. El principal argumento de Mahan era que si querías ser una potencia mundial, necesitabas una armada poderosa. Así que esta fue la ideología que abrazó el Kaiser para convertir a Alemania en una potencia mundial. Alemania comenzó a construir rápidamente una nueva flota poderosa para rivalizar con una armada británica que no hacía sino crecer. Sobre el papel, la flota británica es incuestionablemente la armada más poderosa del mundo. Pero si la examinásemos minuciosamente, veríamos que un buen número de sus navíos ya no eran aptos para el servicio. Andrew Chong es uno de los conservadores de los museos reales de Greenwich. El problema era que en cualquier tipo de enfrentamiento naval, aunque estaban perfectamente capacitados para ejercer de policía imperial, tenían dificultades para sobrevivir contra los buques más modernos que desplegaban otras armadas más pequeñas.
El crecimiento alemán obligó a los británicos a centrarse en la necesidad de una modernización, y en 1904 la Armada británica nombraba a un nuevo líder radical. El peculiarísimo almirante Jackie Fisher se convierte en el primer Lord del Mar y, de facto, la Royal Navy es suya. Dentro de ciertos límites, puede poner su sello y hacer lo que quiera con ella. Y ya tiene en mente este concepto de superacorazado del futuro. Este buque encarna dos elementos muy importantes. Uno, su altísima velocidad. Fisher incidía en buscar la superioridad táctica, siendo notablemente más veloz que sus rivales. El otro es una potencia de fuego superior, una potencia de fuego inmensamente superior. El problema de Fisher era que su concepto se basaba en teorías y no en la experiencia. Necesitaba hechos que respaldasen sus ideas. Lo que Jackie Fisher necesitaba era una guerra. Desde 1903, Japón y Rusia estaban en guerra por tierra y por mar, por el control de grandes extensiones del sudeste asiático. El momento definitorio llegó en 1905 con la batalla naval en el estrecho de Tsushima. Lo interesante de Tsushima es que es la primera batalla que dura muchísimo tiempo. Nick Hewitt es director de exposiciones del Museo Nacional de la Armada Real Británica. Tenemos que retroceder casi 100 años para encontrar la última gran acción de una flota que llame la atención. Me refiero a las guerras napoleónicas. Las batallas se libraban entre barcos impulsados a vela, hechos de madera, que disparaban cañones de avancarga. Si avanzamos 100 años, tenemos buques de acero con cañones estriados y torretas giratorias impulsados por motores de vapor. Y nadie había probado esa tecnología. Nunca se había usado en combate. Era un enfrentamiento muy desigual. Rusia era una potencia europea establecida, y aunque Japón se había modernizado hasta niveles increíbles en las últimas décadas, nadie pensaba que una nación asiática advenediza pudiese desafiar a un gigante europeo. Los expertos se equivocaban. La Armada de Japón contaba con buques modernos, rápidos, equipados con cañones de 300 milímetros y tripulaciones adiestradas por la Armada británica. Rusia estaba anticuada y mal preparada. Durante la batalla, los buques japoneses superaron tácticamente a los rusos. Sus cañones eran más precisos y efectivos a mayores distancias. Los resultados fueron devastadores. Arrasan totalmente la flota rusa. 49 de los 52 buques rusos resultaron hundidos o capturados. Esta victoria decisiva ganó la guerra para Japón. Tsushima es un terremoto, es un auténtico shock cultural para las grandes potencias. El advenedizo gana. Y el advenedizo gana porque posee la flota de combate superior. El mensaje era modernizarse. Modernizarse o morir. A comienzos del siglo XX, el estatus de Gran Bretaña como primera potencia naval del mundo estaba amenazado. La flota británica estaba anticuada y Alemania acumulaba una colección cada vez más amenazadora de buques de guerra. Pero el nuevo jefe de la Armada, Jackie Fisher, creía haber tenido una idea que preservaría intacto el liderazgo de Gran Bretaña en el mar. Y la decisiva victoria de Japón en la batalla de Tsushima era una prueba evidente de que el concepto de un buque de guerra que dominase el mundo era el camino a seguir. Él quería un barco con pegada, que fuese rápido y que pudiese mantenerse fuera del alcance del fuego enemigo. Y ese buque se llamó Dreadnought. Jackie Fisher planeaba crear el primer acorazado del mundo solo con cañones de gran calibre. Un número sin precedentes de 10 cañones de 300 milímetros en 5 torretas proyectaría fuego letal y preciso a una enorme distancia. Los motores más modernos le conferirían una potencia más fluida y fiable, que le permitiría dejar atrás a sus rivales y dominar la batalla.
Un cinturón de blindaje reforzado protegía las alas de control principales, las torretas y depósitos de municiones, y completaba el formidable paquete que convertía al HMS Dreadnought en el buque de guerra más poderoso que se había construido jamás. Por si eso no fuese suficiente, Fisher quería que la botadura de su nuevo buque pillase desprevenidos a sus rivales. Fisher tenía un objetivo, que el buque estuviese terminado en un año, algo inaudito. Los acorazados normalmente se hacían en 2-3 años, desde la puesta de las quillas. De modo que era un esfuerzo supremo y él quería que se hiciese en secreto para que el buque tuviese más impacto cuando finalmente lo botasen. El Dreadnought se construye en menos de un año. En parte se construye en ese tiempo porque Fisher les facilita la tarea. Utilizan acero prefabricado y lo acumulan en el astillero. Se piden un montón de piezas con antelación y solo entonces se da la orden de comenzar la construcción del barco. Uno de los grandes problemas a la hora de construir buques en este periodo es que las armas y las torretas tardaban casi tanto en fabricarse como el propio buque. Afortunadamente para Fisher, en la misma época se estaban construyendo 2 grandes acorazados para la Royal Navy al mismo tiempo que el Dreadnought. Y sus torretas y el calibre de sus armas eran exactamente las que él quería, de modo que estas 4 torretas fueron reasignadas para el Dreadnought, y eso supuso que se pudo terminar en plazo. La revelación de la visión de Fisher para una nueva era de supremacía naval británica tuvo lugar en 1906, cuando el rey Eduardo VII bautizó el HMS Dreadnought en el astillero de Portsmouth. Como era de esperar, sus enormes armas fueron lo que más impresionaron a los testigos. Un buque aparentemente invencible y capaz de lanzar con una descarga de sus cañones realizada con una fuerza sin parangón el doble de metal que cualquier buque extranjero actual y casi el triple que la mayoría. Ni el Dreadnought ni ningún otro acorazado de la época han sobrevivido hasta nuestros días, salvo uno. Encargado en 1914, el USS Texas pervive como testimonio único de la tecnología de los acorazados de la Primera Guerra Mundial. Con la disposición de sus enormes cañones todavía intacta, consigue evocar la sensación de cómo serían las operaciones con una artillería tan temible. Andy Smith es el encargado del barco. Estamos en el vientre del barco, unos 6 pisos más abajo de la torreta. Todo este mecanismo está unido a esa torreta y se movía con ella. Estamos en el depósito de municiones donde se guardan los obuses. Los obuses se guardan aquí dentro. Están unidos a este sistema de monorraíl que pasa por aquí. Se enganchan a esta grúa y se sujetan para cuando esté lista para subir. Se toca esta campana y se izan hasta la torreta. Estamos en el interior de la torreta número 1. Estas son las piezas de artillería. Es la razón de la existencia de los acorazados, contar con estas piezas. En resumen, hablamos de 680 kilos que suben desde la parte inferior del barco. En este elevador, ruedan hacia ahí, se introducen aquí y después se suben 4 bolsas más de pólvora, se meten detrás y se encajan. Los marineros se sujetan con esto y dan la señal de cañones listos para disparar. Se sujetan a esta pared, fuera del alcance del cañón y esperan. Aprietan el gatillo. Este obús, que viaja a unos 20 kilómetros por hora, impacta, creando un agujero del tamaño de una pista de baloncesto. Por supuesto, la espectacular potencia de estos obuses de 300 milímetros solo era una ventaja si alcanzaba a sus objetivos. Pero Fisher ya había tenido eso en cuenta. Su idea de usar armamento de un solo calibre resolvió un problema que durante mucho tiempo había impedido que los cañones se utilizasen con precisión a larga distancia. Antes del Dreadnought, los buques disparaban municiones de diferentes calibres al mismo objetivo, y por eso los oficiales de artillería a menudo tenían problemas para calcular las distancias. No puedes corregir si tienes 3 calibres de armas diferentes, disparados independientemente, porque nadie sabe qué obús cae y dónde. Y por eso siempre había que disparar en distancias cortas. Para aumentar el alcance de estas enormes armas, el HMS Dreadnought fue el primer buque que contó con una plataforma de control de fuego construida expresamente para ello.
Esta es la zona de observación y, lo que es más importante, la posición de control del fuego. El oficial de artillería se situaba aquí y dirigía el fuego de todo el armamento del buque. Era un sistema muy novedoso para la Royal Navy. Todavía estaban evolucionando esto cuando se construyó y desplegó el Dreadnought. Se organizan los cañones para disparar, de modo que un hombre, el oficial de artillería, desde el puesto de observación, observe la caída del obús y apriete el botón para disparar salvas. Hay un grupo de obuses que caen juntos, pero el oficial de artillería, que está en el punto más alto, sabe si esos proyectiles se han quedado cortos o largos y se puede corregir. Para aprovechar su ventaja, estos cañones potentes y ahora también precisos necesitaban caer sobre sus objetivos rápidamente y desde los mejores ángulos. Eso significaba que los Dreadnought debían ser más rápidos que todos sus rivales. Hasta ahora, todos los grandes buques de guerra habían utilizado enormes motores de vapor de triple expansión con cigüeñales movidos por monumentales pistones. Pero su funcionamiento causaba vibraciones dañinas. Una vez más, Jackie Fisher optó por la vanguardia de la tecnología: motores de turbinas de vapor. Poner turbinas en un acorazado grande sin probarlo era una decisión enormemente valiente. La tecnología ya se había probado, pero no en un buque de esta escala. Las turbinas son más silenciosas, más rápidas, más eficientes. Son menos propensas a averías. Los Dreadnoughts podían navegar a una velocidad máxima de casi 20 nudos durante periodos sostenidos. Y eso en la práctica significaba que era más rápido que los Dreadnoughts anteriores. Para combinar las ventajas de su elevada velocidad y su devastadora potencia de fuego, el HMS Dreadnought estaba equipado también con lo último en tecnología de sistemas eléctricos, similar a la que todavía se puede ver hoy en el USS Texas. Este es el panel de control de la electricidad del buque. Es tecnología tan punta como los enormes cañones, o el enorme blindaje, o como los motores de turbinas que impulsan a estos Dreadnoughts. Esto es lo más avanzado. Si pensamos en el marinero medio que subía a bordo, probablemente no disponía de electricidad en su casa, y cuando sube al barco está todo iluminado y tiene sus ventiladores. Había personas que morían en estos barcos del calor que hacía. Era necesario mover el aire. Eran necesarias luces, los pequeños detalles que hacían que todo funcionase, como los elevadores que subían los obuses hasta lo alto de la torreta. Todo funcionaba con electricidad. ¿De dónde venía? Pues venía de aquí. Todos estos interruptores activan o cortan la energía a diferentes partes del buque y la redirigen a donde es necesaria. Imaginemos que una parte del barco estuviese bajo el agua porque había recibido un impacto. No queremos que pase electricidad por ahí, de modo que cortaban la luz a esa parte y el barco la redirigía a otra. Es decir, que estamos ante muy alto voltaje. Pasa mucha energía por aquí. No les sorprenderá saber que cuando hacías esto notabas un pequeño empujón. Estos hombres probablemente eran de los más valientes que iban a bordo del barco. Esto no era para cobardes, ni mucho menos. Pero sin duda, el shock mayor era el que causaba el propio HMS Dreadnought. Ningún barco había combinado nunca tal tamaño, velocidad, potencia y blindaje en una máquina tan temible. El Dreadnought no teme a nada. Puede proyectar potencia, puede asegurar vías marítimas, puede defender una costa, puede atacar una costa, puede dominar los mares. El HMS Dreadnought cambia las reglas. Los viejos buques, los buques pre-Dreadnought, como se llaman ahora, son acorazados que quedan desfasados. La creación del HMS Dreadnought fue un gran triunfo para Fisher, pero también le creó un enorme problema a él y a la Royal Navy. Hizo que todos los demás acorazados del mundo quedasen obsoletos, incluidos los británicos. Fisher pulsa el botón que reinicia la carrera armamentística. El almirantazgo alemán simplemente se vio obligado a construir buques como el HMS Dreadnought. Fue una carrera armamentística como la que vimos después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50 fue la bomba nuclear. En la década de los 10, los Dreadnoughts. Los Estados Unidos, Francia y Japón se propusieron hacer sus propias versiones del HMS Dreadnought. Pero fue la respuesta de Alemania la que preocupó a la Armada Británica.
Los alemanes tardaron un par de años, pero lograron diseñar y botar rápidamente sus propios dreadnoughts. El escritor Mark Steele es especialista en los acorazados del siglo XX. Los buques alemanes eran un poco diferentes de los diseños británicos, porque ponían el énfasis en la protección, a expensas de la potencia de fuego. No iban tan profusamente armados como la mayoría de los buques británicos de la época. En 1911 los alemanes están produciendo ya diseños comparables en calidad a los británicos. Y en los años posteriores se puede decir que algunos de sus diseños empiezan a superarlos. En 1914, Alemania había alcanzado la mayoría de edad en la construcción de buques. Tal vez el mejor ejemplo era el acorazado de la clase König. Se construyeron 4, entre ellos el propio SMS König. Estamos viendo un magnífico plano de la clase König. Está muy bien diseñado en lo que respecta a protección. Vemos aquí un blindaje grueso en la cubierta. Vemos un enorme blindaje en el costado. Vemos el doble fondo. En caso de impacto de una mina, había muchas posibilidades de que el buque solo sufriese daños leves. Y vemos un enorme número de mamparos que dividen el barco en compartimentos estancos. Y vemos también el número de armas. 10 cañones principales de 305 milímetros en 5 torretas. 14 cañones de 150 milímetros. Y además 10 cañones de 88 milímetros para repeler a los torpederos. 5 tubos lanzatorpedos submarinos. 1 en la proa y 4 en los costados. De modo que, sí, era un buque con el que había que contar en un combate. A medida que crecía la armada alemana, lo hacía también la posibilidad de una guerra. Nuevos buques formidables como el König se concebían con la idea de presentar un riesgo inaceptable para los intereses británicos. La idea era que deberían tener potencia suficiente para causar a la Royal Navy las suficientes bajas como para que, aunque la flota alemana perdiese, las posesiones británicas fuesen vulnerables a otras potencias. Y por consiguiente la Royal Navy no quisiese retar a la flota alemana. Y eso impediría que Gran Bretaña declarase la guerra a Alemania. Bueno, al final no funcionó. En 1906, el HMS Dreadnought había dado el pistoletazo de salida a la carrera armamentística de los acorazados armados con cañones de gran calibre. Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos, Rusia, Japón y Alemania habían luchado encarnizadamente para construir el buque armado más grande que el mundo había conocido. En 1914 los cambios se sucedían a un ritmo tan rápido que el HMS Dreadnought original ya estaba anticuado. Me sorprende cómo vemos los avances tecnológicos hoy en día porque nos emociona que salga un smartphone nuevo. Pero en esos 8 años las cosas cambiaron hasta ser irreconocibles, hasta el punto de que el HMS Dreadnought ya estaba obsoleto al comienzo de la Primera Guerra Mundial. El HMS Dreadnought había sido relegado a deberes menores dentro de la flota, pero tan indeleble era su legado que todos los grandes acorazados empezaron a ser conocidos como Dreadnoughts. Con excelentes dreadnoughts como el König, Alemania estaba a la altura de Gran Bretaña en calidad, pero había una cosa en la que nunca estarían al mismo nivel: cantidad. Gran Bretaña tiene una ventaja si la comparas, por ejemplo, con Alemania. Alemania también intenta construir el ejército más grande del mundo al mismo tiempo y simplemente no puede estar a la altura de los británicos, que ya están centrados al 100% en su construcción naval. Construyen buques casi al ritmo de 4 cada año. Se encargan, se fabrican y son cada vez más y más grandes. En Gran Bretaña, la Armada era el cuerpo principal, mientras que en Alemania, aunque existía la ambición de convertirse en una potencia mundial, seguía siendo una potencia continental. Es decir, que necesitaba un ejército de tierra fuerte. De modo que el grueso del gasto militar se invertía en el ejército de tierra, y eso impedía el crecimiento de la flota.
En agosto de 1914, ese poderoso ejército de tierra alemán invadió Bélgica, aliada británica, lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la guerra, la carrera armamentística se frena en seco. Los británicos tienen 22 dreadnoughts en servicio. La Armada alemana dispone de menos, 13. Y además los británicos cuentan con 9 cruceros de batalla en servicio, frente a los 4 de Alemania. Es decir, que parece que hay una ventaja sustancial de la Royal Navy al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Desde el primer día de la guerra, dada su superioridad numérica en buques, la Armada británica llevaba ventaja sobre la flota de alta mar alemana. La velocidad de los buques de guerra modernos permitía a la gran flota principal resguardarse en Scapa Flow, su nueva base de Escocia. Y las flotillas más pequeñas estaban en Rosyth, Harwich y en la costa sur. Gran Bretaña había bloqueado la reducida salida al mar de Alemania por la costa del Mar del Norte. Los orgullosos nuevos buques de la flota del Kaiser tenían dificultades para operar más allá de sus aguas locales. Probablemente se puede decir que al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la flota de alta mar alemana no sabía qué hacer. Sus planes se habían basado en la idea de que la Royal Navy seguiría su tradicional táctica agresiva y se lanzaría en estampida hacia la zona sur del Mar del Norte para enfrentarse a ellos y que los aniquilarían en una especie de Trafalgar II. Ambos bandos aguardan este enfrentamiento apocalíptico entre las dos flotas y realmente, para frustración de todos, es algo que no ocurre. Los británicos no vinieron. Es decir, que no hubo una batalla decisiva en el Mar del Norte como esperaban los alemanes. De modo que tuvieron que elaborar una nueva estrategia partiendo de cero. Para romper las tablas, los alemanes diseñan un plan para intentar atraer a una parte de la gran flota a una confrontación que les permita tenderles una trampa y hundir a ese contingente limitado utilizando toda la fuerza de la flota de alta mar. Una vez repetido el mismo movimiento varias veces contra la Royal Navy, podrían enfrentarse en términos de igualdad o superioridad a ella y lograr una victoria decisiva. El 31 de mayo de 1916 se ponía en marcha exactamente ese plan, cuando el osado nuevo comandante alemán, el almirante Shea, se preparaba para emboscar a una flotilla de buques de guerra de la Armada británica. Su flota de reconocimiento se enfrentó a un escuadrón de cruceros de batalla británicos. A diferencia de los acorazados Dreadnought, los cruceros de batalla limitaban el armamento para aumentar la velocidad. Inicialmente todo resulta según el plan alemán. Las dos fuerzas de cruceros de batalla se enfrentan y catastróficamente 2 cruceros de batalla británicos explotan y se hunden. Y eso es debido a la forma en que almacenaban la munición a bordo de los barcos. En esos 2 cruceros de batalla iban 2.385 marineros. Solo 20 sobrevivieron. El primer asalto se lo llevaba el almirante Shea. Shea persiguió a continuación a la pequeña flota británica hacia la costa de Jutlandia, donde aguardaba el resto de su flota de alta mar, lista para saltar sobre su presa. Lo que él no sabía era que también aguardaba agazapada toda la gran flota británica. Al mando estaba el almirante Jellicoe, a bordo de su buque insignia, el HMS Iron Duke, un acorazado último modelo y tan avanzado con respecto al HMS Dreadnought original que recibía el nombre de Super Dreadnought. Andrew Chong tiene un plano original y completo de este poderoso buque. Si ponemos estos planos del HMS Iron Duke junto a los del HMS Dreadnought, podemos ver los enormes cambios que se plasmaron. Este barco se construyó apenas 7 u 8 años después del Dreadnought. Y las mejoras generales dieron como resultado buques mucho más grandes, más rápidos y mucho más potentes. Este barco es un avance significativo sobre su predecesor. Y las diferencias requerían un casco mucho más grande para acomodar todas las mejoras. Vemos que lo más llamativo de este buque es el armamento primario. La potentísima batería principal, con cañones de 345 milímetros, más grandes que los que montaban los Dreadnought. Pero lo más importante es que desaparecen las torretas de los costados que veíamos en los Dreadnought. Todo está en una línea central, lo que significa que cuando el buque ataca a un barco enemigo, puede emplear contra él todo su armamento. Las mejoras clave del Iron Duke eran las relativas a la potencia de fuego.
8 de sus 13 cañones de 345 milímetros estaban dispuestos en superparejas, lo que implicaba que ahora 4 cañones podían apuntar directamente a proa o a popa. La torreta del medio ahora estaba centrada y podía apuntar a ambos flancos. El armamento secundario se reforzó con cañones de 155 milímetros en cada flanco, junto con más armas más pequeñas para protegerse de la amenaza del ataque de los torpederos. Más grandes, más rápidos y más inteligentes, los Super Dreadnoughts estaban pensados para dominar las aguas del Mar del Norte. En las tempestuosas aguas de Jutlandia, el Iron Duke se unió a otros 16 Super Dreadnoughts para crear el formidable frente de batalla británico del almirante Jellicoe. El frente alemán, liderado por Koenig, navegaba sin saberlo directamente hacia ellos. Perfectamente posicionado, Jellicoe dio la orden de atacar. El Iron Duke apuntó al Koenig y disparó una salva de 10 proyectiles de 345 milímetros. En los minutos posteriores, el Koenig sería alcanzado por 7 de los obuses del Duke. Otros buques también darían en el blanco. Recibió 10 impactos de lleno, entre 5 y 6 de refilón, y 45 de sus tripulantes fallecieron. Otros 27 resultaron heridos, pero el barco seguía a flote. El Iron Duke lidera el ataque al contingente alemán en 2 ocasiones más esa misma noche. Sus artilleros alcanzan al Koenig una y otra vez y hunden un destructor. Se producen grandes pérdidas en ambos bandos. El almirante Shea llega a la conclusión de que este no es el tipo de batalla que él quería. No quería un enfrentamiento épico, y su única idea es retirarse y poner a su flota a salvo, porque un buen número de sus barcos han sido alcanzados y su efectividad en combate se ha reducido, de modo que necesita llevarlos a casa intactos. De modo que la flota alemana, en su mayoría, vuelve a casa. Vuelve a casa antes que la británica, porque todo ocurrió cerca de Dinamarca, y la flota alemana se proclama vencedora. Un periódico alemán citó incluso las palabras del Kaiser. El mito de Trafalgar ha caído. Hemos puesto fin al bloqueo. Alemania ha conseguido su objetivo en el mar. Ahora, el tridente es nuestro, no de Gran Bretaña. Era una afirmación que inicialmente tenía sentido. Solo 2 buques alemanes importantes se habían hundido y el balance de muertos era de 2.551 hombres. A los británicos les había ido mucho peor. Más de 6.000 almas se habían perdido y 6 buques importantes habían sido hundidos. Mientras la gran flota volvía renqueante a casa, el trauma empezaba a asimilarse. Bert Stevens era fogonero del HMS Chester. Cuando salimos de entre toda aquella chatarra estábamos destrozados. Cuando estábamos a unos 160 kilómetros de Grimsby, el capitán Lawson dijo: voy a parar el buque. Nos dijo: tengo que arriesgarme, no podemos llevarnos a estos hombres, están destrozados. Así que paró el barco y tiramos a los que estaban peor por la borda. Los envolvimos en una lona, les pusimos obuses sin carga y los tiramos por la borda. No sé ni cuántos enterramos así, no podría decirlo. Sé que es algo terrible. La Armada Británica había sufrido, pero cuando se despejó el humo, la pretendida victoria alemana no lo parecía tanto. Jutlandia se considera una victoria de la flota en potencia británica. Estratégicamente la batalla no cambió nada. El bloqueo británico siguió en marcha y la flota de combate alemana no estuvo en disposición de hacerse a la mar en varias semanas. Fue una derrota, porque finalmente se demostró que la flota de alta mar no podía poner punto final a la guerra a favor de Alemania. Hubo un claro vencedor en esta gran batalla, y fueron los Dreadnoughts. Lo interesante de Jutlandia es que demuestra que con el poder de la tecnología defensiva que se implementó con los acorazados Dreadnoughts, los británicos perdieron 3 cruceros de batalla, los alemanes perdieron un acorazado antiguo y un crucero de batalla. Ni un solo acorazado Dreadnought se hundió en Jutlandia. Yo creo que esto demuestra la calidad de la construcción, de la ejecución de estos navíos de la clase Dreadnought por ambos bandos. Eran barcos formidables.
La visión de Jackie Fisher, los superbuques de guerra habían demostrado su extraordinario poder, pero su influencia sobre el dominio de los mares tal vez no era tanta como él había previsto. Sus dreadnoughts habían sido capaces de destruir todo lo que habían visto en las miras de sus cañones, salvo a ellos mismos. Pero Fisher sin duda estaba satisfecho porque el desenlace había favorecido a Gran Bretaña. Tras el enfrentamiento de Jutlandia, la marina de superficie alemana quedó confinada de nuevo a puerto. Un mes después de Jutlandia, el almirante Shea envió un informe confidencial al Kaiser en el que reconoce, tal cual, que una de las lecciones que hemos aprendido de esta batalla es que no podemos derrotar a la Royal Navy en el mar, en el sentido de Mahan. No podemos aniquilar a su flota de combate. Es algo que supera nuestra capacidad. Tendremos que pensar otra cosa. A partir de ese momento, los submarinos alemanes atacarían a los buques mercantes en el Atlántico. Una táctica que finalmente haría entrar a los Estados Unidos en la guerra, aumentaría las fuerzas aliadas y ayudaría a poner fin al conflicto. Pero la paz era frágil y todavía existía un arma enormemente poderosa que había que manejar con sumo cuidado: la flota alemana de dreadnoughts. Los británicos no temían a los restos de la armada alemana. El mayor temor de los británicos era que otras naciones más pequeñas quisiesen hacerse con esos acorazados y aumentar sus propias armadas. Y en particular preocupaban Francia e Italia porque ambas naciones habían dicho que querían alguno de esos dreadnoughts alemanes, de modo que el primer punto de la lista de la compra británica es hacerse con la armada alemana e internarla. La flota alemana fue desarmada. Los cañones se dejaron en Wilhelmshaven junto a las municiones. De modo que estaban totalmente indefensos. Apenas tenían un mínimo de carbón y tripulación a bordo. Y entonces zarparon hacia el Mar del Norte, a Scapa Flow, donde serían internados. El König fue el último acorazado alemán que hizo su entrada en la base naval escocesa. Aquí, esta flota otrora poderosa aguardaba su destino, pero un plan secreto ayudaría a los alemanes a recuperar el control de sus dreadnoughts. En 1916, toda la flota británica de superdreadnoughts había combatido contra la alemana en una batalla naval que marcaría la guerra. No había ganado, pero había demostrado algo más importante, que no podían derrotarlos. Y esto se convertiría en un elemento clave en la ulterior derrota alemana. 7 meses después de la guerra, los victoriosos aliados se reunían en Versalles para decidir cómo castigar a Alemania y qué hacer con su vencida pero todavía tremendamente poderosa flota de dreadnoughts, anclada ahora en Scapa Flow, bajo la vigilancia de la Armada Británica. En el verano de 1919 empieza a circular por la flota alemana el rumor de que la guerra empezará de nuevo, y ellos están allí, en la principal base británica, sin munición a bordo y prácticamente sin tripulación. Así que deciden hacer un gesto para demostrar que siguen formando parte de la guerra y que es barrenar sus propios barcos. El 21 de junio de 1919, casi la totalidad de la flota de vigilancia británica zarpaba de Scapa Flow para participar en unas maniobras. El plan secreto de los mandos alemanes se pone en marcha. Tras recibir la señal acordada, abrieron las válvulas y toda la flota empezó a hundirse. De esa manera, los alemanes salvaban un cierto elemento de autoestima en aquella situación vergonzante, al privar a los aliados de sus buques. 400.000 toneladas del mejor acero alemán se fueron a pique. La principal flotilla de guardia de la Armada Británica regresó de inmediato a Scapa para ver cómo los buques se hundían bajo las olas. Claude Schulz estaba a bordo del HMS Revenge. Entramos a toda máquina en Scapa Flow y vimos los buques alemanes. Algunos ya se habían hundido y otros estaban volcados y a punto de hacerlo. Había buques hundiéndose por todas partes y nos dijimos, bueno, gracias, señor. Llevábamos allí casi 6 meses esperando un permiso. Ahora volveríamos a casa con nuestro permiso. Aquellos cabrones eran historia. El hundimiento de una de las flotas de dreadnoughts más poderosas del mundo fue y sigue siendo la mayor pérdida de buques en un solo día.
100 years on from that Midsummer's Day, moving commemorations have been taking place in Orkney to mark the event. This has been one of the most unusual memorial events, marking what's thought to have been the only occasion in history in which a navy destroyed its own fleet, and in little over 3 hours. Cuando estuve presente en las ceremonias que conmemoraban el centenario del hundimiento de la flota de alta mar, sentí dolor, lástima por la pérdida de tantos buques tan excelentes y de tantos hombres tan excelentes, en una guerra que sin duda ha sido una de las guerras más inútiles de la historia de Europa. La Primera Guerra Mundial no solo supuso una trágica pérdida de vidas humanas, sino que la carrera armamentística de los dreadnoughts también resultó cara para todos los países involucrados, aunque eso no detuvo la carrera para construir más. Los dreadnoughts siguen siendo la moneda con la que las naciones miden su poder y prestigio. Son las armas nucleares de su época. Determinan cuál es la nación más importante. Las naciones más pequeñas están desesperadas por construir 1 o 2 dreadnoughts para demostrar que se merecen un sitio en la mesa de los mayores. El Tratado Naval de Washington de 1921 a 1922 entre Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón redujo considerablemente el tamaño y número de acorazados que construirían en los años siguientes. Incluso muchos dreadnoughts famosos acabarían desguazados. El HMS Dreadnought, el buque cuyo nombre se convertiría en sinónimo de acorazado por excelencia, sería desguazado sin pena ni gloria un año después. Pero Lion Duke sobrevivió y permanecería en servicio otros 20 años. No obstante, hubo un dreadnought cuya historia no había hecho más que comenzar. Creo que el Texas es el buque de guerra más importante del mundo, no porque sea el que haya combatido en más batallas o no, sino porque simboliza lo que significa la guerra naval. El Texas está aquí, sigue siendo una piedra de toque de esa historia y es el único buque importante que queda que participó en ambas guerras mundiales. Eso es significativo. Después de la guerra, el Texas fue modernizado con equipo de comunicaciones por radio, radar, defensas antiaéreas. Incluso contaba con sus propios hidroaviones. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el Texas todavía era apto para el combate y entró en acción. Protegió a los convoyes del Atlántico Norte de los submarinos alemanes y apoyó los desembarcos en el norte de África antes de ser llamado a ayudar el 6 de junio de 1944. El día D se encuentra en la costa de Normandía para proporcionar fuego de cobertura. Después, el 25 de junio, los aliados tenían que tomar Cherburgo, una ciudad portuaria imprescindible, y allí estaba él en la costa proporcionando fuego de cobertura y ocupándose de los enormes cañones alemanes de 240 milímetros. Le dispararon más de 60 veces y solo le alcanzaron 2. Uno de esos obuses impactó justo sobre nosotros y explotó. Se llevó el puente, hirió a un par de hombres, pero con este blindaje de 30 centímetros aguantaba bien un proyectil. Seguía siendo efectivo, seguía siendo muy temido, así que era como un señuelo, ofrecía apoyo y era una distracción, mientras el ejército de tierra avanzaba para tomar el puerto. Con la costa norte de Francia controlada, el Texas fue enviado al Pacífico, donde sirvió de apoyo a las tropas estadounidenses en los cruentos combates de Iwo Jima y Okinawa en los días postreros de la Segunda Guerra Mundial. Pero tampoco entonces se terminó la Guerra del Texas. At Los Angeles, anxious crowds await a fleet contingent of their own. The battleships Texas and Nevada, both veterans of 2 wars and 5 invasions. Fue el punto álgido de su carrera. Recorrió el mundo para hacer lo que en los Estados Unidos se conoce como viajes en la alfombra mágica. Llevó a casa 4.200 soldados y marines, es decir, se retiró a lo grande. El USS Texas había sobrevivido, pero las grandes flotas de combate de dreadnoughts nunca más volverían a verse. En el próximo episodio, el portaaviones. Ese audaz híbrido de mar y aire que cambió la manera de librar la guerra en alta mar. Estos gigantes se han convertido en el arma convencional más temible de la historia y en la verdadera medida del poder naval de una nación.